por la Esta presentación. conferencia comenzará a grabarse. Vamos a compartir mi pantalla. Ahí está. Ya eres presentador, ingeniero. Ya, creo que ya se debe empezar a ver, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación. Y les voy a comentar que en general para todas las empresas que estamos relacionadas con el tema eléctrico, el área de Querétaro ha sido un área que ha sido representativa de un gran crecimiento. Eso es muy bueno. Y el crecimiento lleva siempre los compromisos precisamente de lo que ustedes como ingenieros relacionados con la parte eléctrica, pues es un gran compromiso en la parte de la infraestructura, ¿no? Eh, Realmente muchas instalaciones crecen así como el pequeño Frankenstein, le toca a nosotros, a los ingenieros, darle forma a ese tipo de crecimiento, porque realmente hablamos de muchas cosas. Hace poco teníamos una conferencia nosotros a nivel interno y alguien hablaba sobre el futuro y hablaban el Internet de las cosas, la famosa nube y lo importante que es la comunicación. Y todo el mundo hablaba y hablaba y hablaba y muy pocos y cayeron en la cuenta de que todo eso va a jalar sí, solo si tenemos energía eléctrica disponible. El hecho de que sea a través de baterías, que ya sea a través de transmisión o la manera en que se genere la electricidad, estamos hablando del mismo fenómeno y del mismo compromiso para nosotros que estamos en el lado de la ingeniería eléctrica. Entonces, realmente qué bueno que existe este tipo de grupos. Y bueno, pues muy contento de que estamos participando a través de Vender como empresa, a través de nuestros distribuidores, que hemos tenido diferentes eventos con ustedes, y eso, bueno, pues nos impulsa mucho, nos motiva mucho. El negocio de Vender está muy enfocado en la parte de la prevención y obviamente estará muy enfocado en la parte del Critical Power. Vamos a ver un aspecto del Critical Power específicamente en lo que son los hospitales. Si me dicen por el mensaje si se escucha bien, perdón. Si se oye mi voz ecualizada. Sí, Todo bien, se perfecto. oye bien. Bueno, pues ahí estoy a sus órdenes, Miguel Ángel Rosales. Gracias por la presentación. Mi correo es miguel.rosales@vender-us.com. A sus órdenes. Y bueno, si gustan tomar el código QR. Vamos a hacer un poquito de remembranza de dónde viene el tema de la medición de la resistencia. Eh, por los años, hace más de 84 años, el ingeniero Walter Bender trabajaba en una mina en el sur de Alemania y a él le tocaba de trabajo el hacer las pruebas eléctricas de aislamiento a los tableros y a los alimentadores dentro de una mina. Ya se podrán imaginar las condiciones que hay en una mina: exceso de humedad, polvo, calor, un trabajo fuerte, muy robusto. Entonces, de manera, y además alimañas, ¿no? De manera particular es una instalación donde sufre bastante, los aislamientos sufren bastante, y entonces obviamente había que hacer esta revisión de los aislamientos en todos los sistemas, y al ingeniero Bender se le ocurrió que podría haber una manera más fácil de hacerlos y las mediciones, porque acuérdense que en aquel entonces, como ahora muchas veces se ocupa, se tiene que hacer la medición de la resistencia por etapas. Primero el tablero, luego el tablero el circuito de alimentador y al final el motor, ¿no? Por dar un esquema de lo que es una carga. Entonces se tenía que hacer por partes, conectar, desconectar. En motores robustos, en motores muy grandes, esas conexiones de los motores son tan voluminosas que hasta le dicen rodillas, ¿sí? Porque se termina haciendo una bola de cinta aislante en el punto de conexión, por ejemplo. Entonces, es muy matado andar conectando, desconectando, haciendo pruebas. Y lo que inventó el ingeniero Bender es un sistema de medición de aislamiento que va a permitir medir todo el tren conectado, ¿sí? Desde el tablero de distribución hasta el último de los motores, sin necesidad de desconectar nada. Mide totalmente el aislamiento del sistema completo. Entonces, eso le permitía al ingeniero Bender identificar que ya había una falla de resistencia en general, y ya después, desconectando y siguiendo la parte de las fallas,
podría encontrar cuál era el punto de falla dentro de la instalación. Eso fue lo que hizo el ingeniero Walter Bender hace 84 años. Desde entonces va, lo patenta, crea la empresa Bender, y bueno, desde entonces hemos hecho y hemos sido testigos de diferentes evoluciones dentro de los sistemas de prevención de fallas en un sistema eléctrico. Hoy en día, esa prevención de fallas está presente en las normativas de muchas partes del mundo, ¿sí? Nos falta mucho trabajar en eso aquí en México. De hecho, ustedes saben que somos tal cual generalmente una copia de lo que son otras normas en otras partes del mundo, cosa que no está mal porque así se hacen las normas, se hacen con los trabajos previos que ya tenemos. Pero pues entonces tenemos que trabajar más en la parte normativa, de ciertas definiciones, y bueno, está presente en todo el mundo. De esa manera también la marca Bender está presente en diferentes partes del mundo, y bueno, estamos aquí nosotros en México desde hace 5 años como una filial de Bender Estados Unidos, y a partir del mes de junio ya somos una Bender México, y entonces bueno, eso nos pone muy contentos porque quiere decir que esto está creciendo, y esta visión de la prevención de las fallas, de anticiparnos a los problemas, ya está siendo parte de la cultura del día a día en nuestro uso de los sistemas eléctricos. Bien, ya en Bender somos 1,200 empleados en todo el mundo y ya 15 filiales con la filial de México. Y este es nuestro corporativo en Alemania. Si nos jactamos de ser una empresa alemana, ¿por qué? Bueno, pues porque en términos de ser una empresa alemana, sí podemos presumir que es una muy buena calidad de producto, que es tecnología de vanguardia, que hay un conocimiento experto de las aplicaciones, tanto de aislamiento como de monitoreo de corriente residual, y tenemos una cultura empresarial positiva, totalmente innovadora. Buena parte de los ingresos de ganancias se reinvierten en la parte de investigación y desarrollo. Bien, vamos a definir lo que es critical power. Un suministro de energía eléctrica se vuelve crítico cuando una falla pone en riesgo la vida de las personas, la seguridad de las personas, el colapso de los sistemas y grandes pérdidas económicas. Bueno, podríamos pensar hace 20 años que el critical power pues solamente aplicaba a los hospitales, a las plantas nucleares, pero hoy en día nos damos cuenta que este concepto de critical power está en todos los temas en los que estamos relacionados en la parte de la productividad. Hoy en día las pérdidas de las empresas que son generadoras de energía son muy altas si, si se dejan de conectar de la red, ¿sí? Incluso todos hemos oído hablar ahora del tema que está de moda en términos del código de red. Bueno, pues una planta industrial, una planta generadora, no tienen permiso de desconectarse súbitamente de la red, ¿sí? En caso de hacerlo, van a ser fuertemente castigados tanto los generadores como las cargas, ¿sí? Entonces, bueno, otro punto a favor de la continuidad de servicio. En la parte de la movilidad, hace poco más de un año vimos el tema que hubo con el metro de la Ciudad de México, en donde 4.6 millones de usuarios se quedaron sin transporte público. Eso es crítico, eso es un problema económico grandísimo y obviamente también representa problemas de riesgos para la salud. En el caso de los data centers, a lo mejor es donde más lo podemos tener presente en la industria, en donde ellos miden la cantidad de minutos a lo largo de un año en los que están fuera de servicio por un paro no programado. Y entonces hay una clasificación que es sobre el Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, y paulatinamente hasta llegar al Tier 1, en donde estamos hablando de solamente 26 minutos al año de corte de energía. Realmente es muy poca rango de juego entre paros no programados. Para llegar a esos niveles de desempeño necesitamos en la parte de critical power una muy buena soporte de los suministros, pero la parte que complementa esto es la parte de la prevención de fallas del lado de la carga, que es el lado donde Bender tiene mucho que hablar.
Obviamente tenemos industria como la industria petroquímica, como la industria automotriz, en donde los costos económicos, sobre todo en la parte automotriz, son muy altos, por eso se convierte uso crítico de la energía. Y en la parte de lo que es oil and gas, de lo que es petroquímica, aunado a los altos costos económicos, también tenemos un alto riesgo en el manejo de un sistema o de un proceso. Cuando nosotros estudiamos, yo me acuerdo, bueno, yo sí estudié hace ratito, yo egresé en el 91 más o menos, nuestros maestros de circuitos eléctricos nos ponían las redes de Kirchhoff con fuentes de 12 volts, de 24 volts, y pues ahí estábamos haciendo nuestras operaciones y la verdad eran fuentes de juguete, ¿sí? Hoy en día la realidad nos alcanzó y en la parte de la electromovilidad manejamos voltajes de 600 volts de corriente directa. Y en la parte de generación fotovoltaica manejamos hasta 1200 volts de corriente directa. Incluso esto para muchos fabricantes ha sido un problema porque en México no se manejan de línea interruptores termomagnéticos con capacidades de 100 volts de corriente directa, amperes de marco de corto de circuito, ¿no? Entonces, realmente ha representado un problema en la evolución de los sistemas. Y cuando hablamos de esos niveles de voltaje, en términos de seguridad, también es un gran tema el ahondar en la seguridad, por ejemplo, en los cargadores de baterías para autos, porque sabemos y hemos visto algunos casos en donde las baterías se empiezan a incendiar y no hay manera de apagarlas, ¿sí? Por eso es importantísimo generar esa cultura de la prevención antes de llegar a los temas de tener problemas de fallas y grandes riesgos para las personas y para los bienes. Otro punto en donde es importante la continuidad de servicio es en los barcos. En los barcos no podemos permitirnos que un barco se quede a mitad del océano porque se fundió un fusible o porque se disparó un interruptor termomagnético, por decirles algo. Las fallas eléctricas tienen que ser prevenidas, ¿sí? Y los desempeños de estos equipos, nosotros tenemos equipos certificados para uso marino, van en rangos de temperaturas desde los 70 grados centígrados hasta los menos 20 grados centígrados, porque un barco en un lapso de 6-7 días se puede desplazar desde el Mar del Norte hasta el Ecuador, ¿sí? Y sufrir esa diferencia de temperaturas. No quiere decir que estén a la intemperie, pero quiere decir que deben estar preparados para casos extremos de vibraciones, cambios de temperatura, uso rudo en este caso. Bueno, el máximo en cuanto a el desempeño de la seguridad y la prevención eléctrica lo tenemos nosotros en los centros de salud, en las áreas de quirófano y cuidados intensivos. Afortunadamente hemos avanzado mucho en este sentido, tanto así que el uso de los famosos tableros de uso hospital o tableros para quirófano o para unidades de cuidados intensivos ya están en nuestras normativas en México, en Norteamérica en general y en todo el mundo. Ya está previsto que se deben considerar el uso de tableros de aislamiento para limitar el tema de las fallas eléctricas en el entorno de un quirófano o una unidad de cuidados intensivos. Bien, la aportación de Bender en los hospitales es la total prevención de las fallas eléctricas, el poder identificar los riesgos antes, ¿sí? Antes de que ocurra una falla. ¿Por qué? Porque en el entorno de un hospital no vamos a permitirnos que cuando el doctor está haciendo la operación, de repente por una falla eléctrica se le apaguen todas las luces y se le desconecte el respirador o la máquina de anestesia, o que esas corrientes eléctricas eventualmente representen un riesgo para un paciente que está acostado en la mesa de operaciones sin la posibilidad de reaccionar ante un choque eléctrico y perdiendo las facultades del aislamiento natural de su piel, porque en muchos casos, bueno, en las operaciones, por lo general, ¿sí? El paciente está abierto y cualquier corriente eléctrica pues va a entrar a su cuerpo directamente, representando un gran riesgo. Es una conferencia. Estaba viendo un accidente que hubo aquí en Rivarola. Aquí tenemos, si me ayudan con con sus micrófonos, porque sí se oye un poquito, hay una voz. Estaba viendo la noticia y el señor
Jonathan, despierta, despierta. Ingenieros, Un niño de por 5 favor años. de poner en silencio sus Un niño, micrófonos. un niño de 5 años. Agradeceremos Sí, mucho, hijo. gracias. Pero así gritando desesperado, como 20 veces y pues no, el niño. Bueno, entonces si nos ayudan con los micrófonos, por favor. Listo, ya lo silencié desde aquí. Muchas gracias. Bien, entonces Bender representa hoy en día el proveedor más importante de tableros eléctricos en sistemas eléctricos aislados, tanto en la norma IEC como en la norma UL. En ambos sentidos, Bender ha crecido desde hace 84 años, porque lo que hizo el ingeniero Bender, Walter Bender, fue precisamente hacer un monitor de aislamiento, ¿sí? Que la evolución de ese monitor de aislamiento es ahora lo que conocemos como el monitor de línea en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Hoy en día, a través de la normativa, estamos totalmente respaldados y obligados a cumplir con estas normas, tanto en la UL como la NFPA, como el NEC, como la NOM. Bueno, todos han sido una secuencia de cómo se han establecido esta especificación. La NFPA como la 70 como la base del NEC y la base de nuestra NOM, y la NFPA 99 en que específicamente habla de lo que son instalaciones de salud y hospitales. Hablar de las normas es diferente a cumplir con las normas. La marca Bender tiene un producto que es certificado 100% UL 1047. Esto es bien importante porque una cosa es fabricar y diseñar parecido a lo que dice la norma y otra cosa es cumplir con la ingeniería que requiere la norma y someter el tablero a una prueba en su conjunto de acuerdo a la normativa UL 1047. Eso es bien importante, o sea, el hecho de utilizar productos que por separado tendrán una certificación UL no es lo mismo que tener un tablero integrado que sea certificado UL. Y entonces es el caso de nuestros equipos que son tableros de aislamiento en sus modelos completos como el IP, el ID, el IX, el MIP y toda la gama de productos que tenemos en cuanto a tableros de aislamiento para hospital. Certificados todos UL, fabricados y ensamblados en una planta que también está certificada UL. Bien, por separado, también cada uno de los equipos tiene su certificado UL. El transformador, el monitor de línea, la caja, el interior, todo está certificado. Los componentes del Smart Hospital, que vamos a platicar de ese concepto, también están certificados, ¿sí? El identificador de fallas, su web server integrado, el monitor de carga y todos los componentes que están alrededor del Critical Power también están certificados UL. Si nos pusiéramos a pensar cuál norma es mejor, si la norma UL o la norma IEC, lo mejor es respetar la norma. Si estamos nosotros en Norteamérica y nuestra NEC viene de la NFPA 70, ¿sí? O del NEC, o nuestra NOM viene del NEC y del NFPA 70, y claramente en sus textos hace referencia a certificaciones, a listados. Un listado hace referencia a UL, ¿sí? A que está certificado y probado el producto. Bueno, pues entonces, si estamos en Norteamérica y nuestros productos generalmente son UL, tenemos que apegarnos a UL. Si estuviéramos en Asia, en Sudamérica, y los productos que usamos son certificados IEC, tendríamos que apegarnos a la norma IEC. Tanto en China como en Estados Unidos hay programas espaciales y cada uno de los programas va a respetar en Estados Unidos las UL norteamericanas, en China las GB chinas y en Europa las IEC europeas, ¿no? O internacionales. Entonces, el tema de la certificación es que tenemos que apegarnos al 100% a un esquema de normativa, ¿sí? No quiere decir que una sea mejor que otra, y lo peor que podríamos hacer es empezar a combinar y hacer pequeños Frankenstein poniendo IEC revuelto con UL. Eso es lo que de veras puede poner en riesgo en términos de normativa. Obviamente que el tema de la ingeniería, el tema de la ejecución en un trabajo de instalación marca también grandes diferencias en cuanto a la seguridad y eficiencia de un sistema eléctrico. Bien, en la norma en México, nuestra NOM, que viene de la NEC y que viene de la NFPA 70,
La norma que habla de los sistemas eléctricos aislados es la 517-20. Y en el apartado B dice claramente, sobre todo lo dice en inglés, el sistema eléctrico aislado, cuando se utilice un sistema eléctrico aislado, el equipo debe estar, en inglés dice listed. Y cuando se refiere a un producto que está listado, pues obviamente que está listado por UL, ¿sí? Entonces, de manera intrínseca, nuestra norma toma la parte del NEC y dice, el equipo debe estar aprobado para ese propósito. Un tablero de aislamiento tiene que estar probado como tablero de aislamiento, no como tablero centro de carga, como tablero de alumbrado, no. O sea, y como nosotros no tenemos en México una norma particular para tableros de aislamiento, ¿sí? Obviamente entonces tenemos que apegarnos a la norma internacional, ¿sí? Que sí hace referencia a tableros de aislamiento. Nuestra misma norma en la sección de equipo eléctrico y en generalidades dice, bueno, cuando en las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM, deben utilizarse materiales, equipos y productos que cumplan con las normas oficiales mexicanas. Con las normas oficiales mexicanas y a falta de estas, ostentar especificaciones internacionales. Entonces, tal cual nos dice, bueno, si no tienes una norma nacional, tienes que irte a una norma internacional y obviamente a productos que estén certificados bajo esa norma internacional. Bien, no, hasta yo estoy en algunos grupos de la ANSE, vamos un poquito lentos en cuanto a ¿qué les diré? Tenemos la NOM 010, la NOM 118, estamos trabajando primero en términos generales en la NOM 118 y sí vamos a pugnar para que poco a poco avancemos. ¿De qué se trata? Pues de tener un piso parejo, de tener una especificación. No se trata de que unos cumplan y otros no, ¿no? Lo ideal es que todos cumplamos, sí, solo sí, tenemos cierto nivel de desempeño y de especificaciones que de veras cumplan con la norma, ¿no? Y esto debe estar abierto para todos. Aún así, lo que tenemos ahorita es pues, estas referencias de las normas internacionales, en este caso de la UL, y cumplir al 100% con la UL, con NEC y con NOM, es presentar este certificado UL de que el equipo fue probado como tablero de aislamiento. Yo ahorita vamos a platicar un poquito sobre este tipo de normativas. Para ejemplificar el sistema de conexión de un tablero de aislamiento, un tablero aislado, ¿sí? A veces hay un error en la parte de la sintaxis. Decimos tablero de aislamiento, no. Cualquier transformador es un transformador de aislamiento magnético, ¿sí? O sea, perdón, de aislamiento eléctrico. Hay un acoplamiento eléctrico, perdón. En un transformador tenemos un acoplamiento magnético, pero eléctricamente estamos desconectados. Y hay un aislamiento entre el primario y el secundario. Incluso hay dos diferentes voltajes de uso, ¿no? El aislamiento existe ahí, ¿no? Lo que estamos hablando y el enfoque que le vamos a dar es el sistema eléctrico aislado. Es en donde vamos a tener un tipo de conexión, aquí se ve en el puntero, en donde tenemos 3 fases o 2 fases. Tenemos por otra parte un sistema de tierra, ¿sí? Aquí va la tierra, ¿sí? Y entre la tierra y el neutro del transformador no tenemos una conexión directa. Es el sistema que le podemos llamar como neutro flotante o los europeos le llaman mucho el sistema eléctrico aislado, ¿sí? El sistema IT. ¿Cuál es la gran ventaja de este sistema? La gran ventaja de este sistema es que las corrientes de falla, si nosotros tuviéramos una falla por acá, la corriente va a pasar a tierra, obvio, pero en lugar de, acuérdense que vamos a cumplir 100% aquí la ley de Kirchhoff, ¿no? Cuando la corriente tiene que regresar a su origen, porque no se va a desaparecer, esto es un ciclo, ¿sí? Cuando la corriente regrese, va a regresar a través de un efecto capacitivo. No va a existir una conexión eléctrica directa. Y esto va a provocar que las corrientes capacitivas son muy pequeñas y estamos hablando del orden de los microamperes o miliamperes, cuando mucho, ¿sí? Entonces van a estar bastante limitadas las corrientes de falla y eso es un tema que va a darnos una gran seguridad
en el entorno de un quirófano o en el entorno de una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué no se usa en todo el mundo si esto es maravilloso, no? O sea, bueno, obviamente, como cualquier sistema eléctrico, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la principal desventaja de los sistemas eléctricos aislados? Que como no tiene un retorno hacia la Tierra, ¿sí? Cualquier tipo de transitorio, por ejemplo, un rayo que cayera por allá, por aquí, y le indujera un voltaje a este sistema, ese voltaje inducido pum, se va a ir directamente a través de la red y va a tratar de regresar a través de la Tierra, ¿sí? Entonces, los sistemas eléctricamente aislados tienen ese problema que son, transmiten directamente los voltajes inducidos por descargas atmosféricas, por ejemplo. Pero como yo tengo una plena seguridad de que no va a caer un rayo entre la pared del quirófano y la mesa de operaciones, pues realmente se convierten en sistemas muy seguros en entornos cerrados y controlados. Tanto así que, por ejemplo, la gente de Pemex los usa mucho, o la gente de la industria automotriz o la industria minera los usa mucho, ¿sí? Sin ningún problema. En países como Noruega o como Perú, las redes públicas son de este tipo de sistema. Y cuando hablamos de sistema, pues un sistema está concebido y considera diferentes componentes, no nada más el sistema eléctrico aislado a través del tablero eléctricamente aislado, el tablero de aislamiento, es la compuerta del sistema. Pero dentro del sistema, ¿sí? Hay otros componentes muy importantes. Vamos a mencionarlos, por ejemplo, el número 1, obviamente nuestro tablero de aislamiento. Aquí tenemos el número 2 y es la parte que les toca y nosotros le damos una importancia vital, la parte de la ingeniería. Las especificaciones que tenemos en nuestra norma oficial mexicana, en ENEC o en la NFPA 70, son muy concretas en términos de considerar el sistema eléctrico de un quirófano o de una unidad de cuidados intensivos en un sistema bastante controlado. ¿Qué nos va a dar este control? Bueno, pues nos va a dar la certeza del desempeño del sistema eléctrico aislado. Por eso, nos vamos al número 3, el tipo de cable va a ser especial, tiene un aislamiento especial, reforzado, porque para hacer que este efecto capacitivo, ¿sí? Reduzca la cantidad de corriente que pueda pasar entre lo que es el cobre del conductor y la tierra. ¿Cuál va a ser la tierra? El conduit es la tierra, es un cátodo, un ánodo, ¿sí? Y el cable es el cátodo. Esto hace un capacitor, ¿sí? Esto es un capacitor. ¿Y cuál es el dieléctrico que va en medio? En medio es un dieléctrico compuesto por aire y el aislamiento del cable. Ese es el dieléctrico de este capacitor. Entre más eficiente sea el aislamiento del cable, ¿sí? En ese sentido, vamos a permitir menores corrientes de fuga. Este tipo de tecnología de cables reforzados de doble aislamiento, THHW, se usa también mucho en los variadores de velocidad, donde cuando tenemos unas grandes distancias, los efectos capacitivos nos llegan a crear problemas y por eso necesitamos equipos, cables especiales. Ustedes suministran el cable. No, de hecho no se fabrica en México, generalmente es cable que viene de importación. Nosotros como vendor no lo suministramos, pero se consigue con distribuidores especialistas en la parte de hospitales y es bien importante. O sea, realmente la casa eléctrica cumple con una función bien importante, pero sí es más importante el hecho de tener un distribuidor especializado en sistemas de aislamiento para hospitales. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las características del cable, el color del cable también tiene que ser respetado, ¿sí? El tubo conduit también tiene que ser del tipo reforzado, cédula 40 a lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser lo suficientemente robusto para no lesionarse en caso de golpes, por ejemplo. Adicionalmente, también vamos a tener en el número 4,
4, déjenme ver por ahí, porque ya perdí el número 4, pero vámonos al número 5. El 4 estaba acá, el 5 está aquí. Vamos a tener contactos, ¿sí? Que van a ser especiales. ¿Van a ser para más corriente? No, no son para más corriente. ¿Tienen una entrada así medio rara? No, no tienen una entrada medio rara en forma de Z, no, eso no hay. Es un receptáculo bastante normal, ¿sí? Incluso está hecho para que cualquier equipo pueda ser conectado ahí. Vamos a darle preferencia siempre a los equipos médicos, ¿sí? ¿Qué es lo diferente que tiene este receptáculo? Este receptáculo tiene mayor brío para evitar que, por ejemplo, si una enfermera va caminando por acá, ¿sí? Y de repente le da una patada al cable, no se desconecte. Imagínense que se desconecte, alguien pasó, se tropezó y dejó al paciente sin respirador por una tropezada, ¿no? Bueno, entonces para evitar eso, el brío de los contactos y de los receptáculos está reforzado y no tan fácilmente se va a insertar o a sacar, sobre todo, ¿sí? Algunas enfermeras se quejan de eso, dicen, oye, es que está muy duro. Pues sí, tiene que estar duro precisamente para evitar que se desconecte súbitamente. Bien, tenemos el piso conductor. En la parte de la estática también está controlada a través del piso conductor. El piso conductor está conectado al sistema de tierras para que exista una continuidad completa, evitar la parte de la estática, porque imagínense que el médico está por acá haciendo algún trabajo con el bisturí y la enfermera, que debe tener incluso zapatos especiales, ¿sí? De repente lo toca y le da una descarga de voltaje ahí al doctor, y el doctor con el bisturí en la mano, pum, le hace la marca del zorro al paciente. Puede pasar porque sobre todo la gente puede estar muy concentrada en algo y de repente recibir recibir una descarga eléctrica es un grave, grave problema. Otro punto importante es el sistema de la equipotencialidad. Todas las tierras, todos los equipos metálicos tienen que estar conectados a tierra para ese tema de evitar la parte de las descargas estáticas. Y entonces todas las tierras de todo el sistema, ¿sí? Van a estar conectados a este punto de conexión que está en el tablero, y a su vez este punto de conexión se van a ir a la tierra general del hospital, ¿sí? Esta tierra está en la subestación y tierra pues solamente hay una, ¿sí? Este punto de contacto de todas las tierras, bueno, va a ser equipotencial entre este punto y la tablilla de contactos, ¿sí? Y obviamente a través de esta conexión eléctrica va a ser equipotencial a cualquier objeto metálico dentro de la instalación. Considerar que la norma nos va a decir también cuál es la máxima distancia posible a la que podemos colocar estas cargas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya vimos que hay un efecto capacitivo, si nosotros extendiéramos este cableado al tamaño de una cancha de fútbol, obviamente este cableado que va a convertir a través del conduit, se va a convertir en un larguísimo capacitor, va a contribuir con corrientes de fuga, y es lo que vamos a evitar. Por eso, el sistema eléctrico aislado en la norma nos va a decir específicamente cuál es la resistencia máxima, ¿sí?, que debe tener todo el sistema, y la corriente de fuga máxima sin carga que debe tener todo el sistema. Cuando hablamos de sistemas eléctricos aislados o sistemas sólidamente conectados a tierra, la gran clave está en el tema de cómo se conecta a tierra. Nosotros tenemos de este lado un sistema que es fase y neutro. Aquí tenemos 120 volts, ¿sí? Y el neutro, como viene del transformador principal, ¿sí?, el neutro tiene 0 volts, ¿sí? 120 más 0 es igual a 120. ¿Qué pasa del otro lado del transformador de aislamiento? Nosotros vamos a tener una línea 1 que también podríamos decirle fase 1, ¿sí? Y una línea 2 que podríamos decirle fase 2. Y del otro lado lo que vamos a tener es un sistema bifásico. Una fase, cuando medimos este voltaje
entre fase 1 y tierra nos va a dar 60 volts, ¿sí? De aquí a acá. Y entre fase 2 y tierra van a ser 60 volts. 60 más 60 son los 120 que necesitamos. Pero el voltaje se divide, ¿sí? Y no hay un neutro. No existe un neutro. El nivel de aislamiento de este sistema va a ser un efecto capacitivo. No hay una conexión directa entre neutro y tierra, y lo que vamos a tener es un efecto capacitivo que va a minimizar los efectos de una falla de aislamiento. Cuando esto está totalmente aislado, aquí no hay ningún problema, ¿sí? No hay una fuga de corriente. Cuando llega a haber una pequeña grieta en el cable, ¿sí? Bueno, aquí se va a fugar la corriente, sí, pero lo que se va a fugar de aquí a acá es solamente una falla meramente capacitiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque se vaya directamente de este lado a tierra, el retorno del neutro es capacitivo, ¿sí? Una corriente mínima, ¿sí? De eso se trata el tema. Tenemos una tierra totalmente aislada y en los sistemas de neutro aislado. El equipo que hace la medición de esto, esta es una evolución de lo que inventó el ingeniero Walter Bender, y siempre va a tener una tierra redundante como referencia. Hablamos de sistemas, esta parte le toca a la parte de la ingeniería. Obviamente concebir un sistema va a incluir el tablero de aislamiento certificado UL, los contactos certificados UL, los contactos de receptáculos de carga o los contactos para tierra certificados UL, el cable UL también especial, la tubería. Todo esto es un sistema y todo esto tiene que estar apegado a los requerimientos de la norma. Realmente buena parte del compromiso que tiene un tablero de un sistema eléctrico aislado en un quirófano, ¿sí? Está del lado de la ingeniería. Bien, déjenme ver si... Ok, aquí tenemos el tablero de aislamiento certificado UL. La caja está certificada. ¿Qué le pueden certificar a un cajón de fierro? Bueno, pues se le va a certificar su capacidad de disipación de calor. 2, se le va a certificar su capacidad de torsión, o sea, toman este tablero y lo tuercen como si lo estuvieran exprimiendo, o sea, como si fuera trapo, y tiene un nivel de consistencia, ¿sí? Que no tan fácilmente se va a dejar deformar. Acuérdense que estamos hablando de equipos que están sujetos a voltajes, corrientes, a cargas y eventualmente también a lo que son sismos, ¿sí? Terremotos. Entonces, mecánicamente deben tener cierta resistencia. En la parte de disipación también tienen cierta resistencia y están certificados. Aunque sea un vil cajón de metal, tiene que estar certificado. Otro componente bien importante es el transformador de aislamiento. El transformador de aislamiento está dentro de un quirófano, porque nos lo pide así la norma, y es un equipo, ustedes pues, han trabajado muchas veces con transformadores. El transformador tiene que tener una limitación en cuanto al ruido que va a hacer, en cuanto a la vibración que va a provocar y en cuanto a la cantidad de calor que va a emanar, ¿sí? Este muro debe estar en el interior del quirófano. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que la visualización, esta visualización que tiene el tablero, tiene que estar frente al médico, ¿sí? Y a todo el personal médico que está ahí. Entonces, una limitante de no poder ponerlo fuera es que tiene que estar visible este equipo. Hay otra opción, se podría poner este equipo de manera remota. Sí, sí se puede. Pero regresamos al concepto de sistema y el concepto de sistema nos dice y nos va a limitar la cantidad de corriente residual y nos va a limitar el aislamiento total de todo el sistema eléctrico sin carga. De manera que al decirnos tienes limitado el aislamiento, de esa manera, sin decírtelo abiertamente, al limitarte el aislamiento, te limita la longitud de los cables. Si uno pone el tablero fuera del
quirófano, vamos a perder ahí más o menos unos 3 metros mínimo, ¿sí?, de distancia disponible en el interior del quirófano. Entonces, por eso es mejor mantenerlo lo más cerca posible de la carga. Por eso es un diseño UL, para no poner en riesgo a las personas, para no provocar ruido, para no provocar calor, y sea tan eficiente que nos permita utilizarlo en el interior del quirófano. Así se ha usado durante muchos, muchos años, y así se ocupa en Estados Unidos, ¿sí?, sin ningún problema. Siempre se está buscando esa parte en donde la seguridad sea prioridad. Entre más cerca esté el tablero de la carga, es más seguro. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener menos corrientes residuales debido a la capacitancia, ¿sí? Entonces vamos a tener un más rango de operación. Bien, el monitor de línea, que es este, también está certificado UL, ¿sí? Los interruptores derivados están listados UL, ¿sí? No se vale meter aquí cosas que no sean UL, la caja y gabinete como se los comentaba. Bien, el monitor de aislamiento es el que nos va a servir para monitorear continuamente la impedancia, ¿sí?, de cada línea del circuito. Si eventualmente hay alguna pérdida de aislamiento entre un cable, ¿sí?, y lo que es la tierra, lo va a detectar y nos va a avisar, aquí tenemos un problema, ¿sí? Indica obviamente qué tan aislado está el sistema. Va a estar limitado a una corriente de 5 miliamperes nada más. Les comento que, por ejemplo, en Canadá, el nivel de alarma es de 2 miliamperes, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre cómo se presenta el tablero cuando está todo bien, el display está en verde, ¿sí? Y cuando se presenta una alarma, ya tenemos una señal de alarma, ya tenemos una señalización del nivel de corriente que ya superó los 5 miliamperes, tenemos una señal analógica que inmediatamente ya nos marca que ya estamos por encima de los 5 miliamperes, y tenemos un perturbador sonido de alarma, que ese se va a quitar tan pronto le dé conocimiento a cualquiera de las personas que están en el área de quirófano, pero va a quedar la alarma fija. Y entonces cuando termina la operación, lo que van a hacer es, terminan su operación, porque es la gran ventaja del sistema eléctrico aislado, que a pesar de tener una falla, una incipiente falla, vamos a poder terminar la operación, y posteriormente a eso se cierra el quirófano para que sea revisado por la gente de mantenimiento. Bien, esta parte del Critical Power, empezamos con la parte de Smart Hospital. El Smart Hospital son diferentes aplicaciones que vamos a desarrollar dentro del sistema eléctrico aislado, que nos van a permitirlo hacerlo más comunicable, interactuar con otros equipos, nos van a llevar directamente a la eficiencia, ¿sí?, y a la seguridad, en niveles más allá de lo que nos dice la norma, ¿sí? La norma hasta cierto punto nos dice algo, pero en la parte del Smart Hospital no ha avanzado mucho en Norteamérica. Solamente en Colombia, en la Smart Hospital, la identificación de fallas que les voy a presentar ya es parte de la norma. Bien, ¿de qué se va a tratar esto? Bueno, sobre todo el sistema actual nos va a decir, oye, tienes una falla en el quirófano, pero el quirófano tiene diferentes cargas, ¿sí? Entonces va a ser difícil encontrar cuál es el punto de falla, y además aquí vamos a trabajar un poquito contra el tiempo. En un hospital particular, el lugar donde más se genera ingreso son los quirófanos. El lugar donde más se gasta son los quirófanos. Cuando lo visualizamos en la parte económica, tiene mucho sentido que nosotros seamos muy eficientes en la operación del quirófano y no perdamos tiempo de producción, porque estamos hablando de una empresa cuando es un hospital privado. Cuando hablamos de un hospital público, las necesidades son muchas. Acuérdense que nos hemos escuchado esas historias tenebrosas de familiares, amigos que esperan meses y meses para una operación. ¿Por qué? Pues porque los quirófanos están totalmente ocupados
y ahora sí, hasta que no sale uno, no entra el otro, ¿no? Y si llega a haber una falla, entonces hay un colapso en esos sistemas, ¿sí? Porque muchas operaciones se nos van a quedar en la lista. Y eso es muy grave, mucho, muy grave, porque la gente se va a operar porque tiene necesidad, más allá y sobre todo en los sistemas de asistencia pública, por donde la gente va porque de veras necesita ese tipo de ayuda y de repente esperar, ustedes saben, 5 meses, 4 meses para que la operen y el día que le toca la operación se suspende la operación porque hubo una falla. Bueno, hay que reducir esos tiempos de falla. Ese es el gran tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros lo hacemos a través de un sistema muy eficiente que es el identificador de fallas EDS 151. Este equipo nos va a permitir identificar cuál es el circuito que está fallando. Eso es muy importante porque vamos a ir directamente al circuito, a un grupo de 2 receptáculos, cuando mucho, identificar cuál de esos, cuál es la carga que está ahí que está fallando. Nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿sí? Y eso realmente, si se trata de un hospital privado, el tiempo es oro, y si se trata de un hospital público, el tiempo es vida. Entonces, vaya si no es importante identificar lo más pronto posible el origen de la falla. ¿Qué es lo que va a hacer este sistema? A través de estos toroides pasan las dos líneas, la línea 1 y la línea 2, ¿sí? Y hay un pulso controlado. Cuando el pulso controlado pasa por ahí, ¿sí? Va a identificar, mira, este circuito es el que tiene una falla a tierra. Y entonces nos va a decir que el circuito, si lo mido, cuento de aquí, el 1, 2, 3, el circuito 5 es el que tiene la falla a tierra. Perfecto. En lugar de desconectar 30 cargas que tengamos ahí conectados, vamos a ir directamente a las 2, 3 cargas que están conectadas en un determinado circuito. Es importante, sí. El número de componentes y equipos que están conectados en un quirófano cada vez van a ser más. No hay manera de que sean menos, ¿sí? Cada vez van a ser más. Y entonces el trabajo para la identificación de fallas va a ser cada vez más difícil. Ustedes han trabajado con muchas empresas, ¿sí? Y voy a hablar de las empresas en general, y lo que antes eran, hace 20 años, departamentos de mantenimiento, en donde teníamos a lo mejor ahí 10 personas en mantenimiento, cuando se dan una vuelta 10 años después ya son 12, y cuando se dan una vuelta 5 años después o hace un mes, ya nada más quedan 2. Cada vez estas áreas de mantenimiento están sufriendo con menos personal. Y entonces un tema para solventar esa parte es tener identificación de fallas, hacer automatización para ir directamente a donde está el problema. Esa es otra de las grandes justificaciones de por qué necesitamos identificar prontamente las fallas. Otro punto interesante es que también tenemos como opción el monitoreo de la carga. El monitoreo de la carga nos va a decir específicamente si tenemos un circuito que está sobrecargado, al que se le han cargado la mano y se le han conectado equipos de más, poniendo en riesgo, entre más tengamos distribuida la carga, ustedes lo saben a la hora de hacer el balance de cargas en una ingeniería, entre más tengamos distribuida la carga, es más eficiente el sistema. Entonces, eso en la parte de ingeniería a ustedes les sale muy bien. En la práctica no faltará el que a la hora de conectar hasta le pone un diablito y pone todas las cargas en un solo contacto y ya caminó la parte esta de la distribución de las cargas, ¿no? Entonces, bueno, el monitoreo de la carga nos va a permitir identificar los circuitos que estén sobrecargados, nos va a permitir llevar una estadística del comportamiento de la carga de algunos equipos. Puede ser interesante para efectos de nivel de mantenimiento. Todo esto, ¿sí? Los sistemas que son identificador de fallas, si ustedes pueden fijarse aquí, en el identificador de fallas pasan las 2 líneas en un toroide. Y en el caso de la monitoreo de corriente, pues nada más pasa una. ¿Por qué? Porque la corriente que entra es la corriente que sale, así es que no hay problema. Con que pase un solo hilo, ya estamos midiendo la corriente que pasa aquí, que pasa aquí, que pasa aquí y que pasa acá. En el caso de la medición de corriente solamente pasa un hilo.
que está aquí, ¿no? Entonces, a través de estos toroides ya vamos a tener referencias de identificación de fallas y dos, saber la carga que está conectada. Todos estos sistemas los podemos llevar a sistemas de supervisión. Nosotros manejamos un web server que puede tener pantalla o puede ser ciego, ¿sí? El concepto web server, ¿qué ventaja me da? Que yo puedo tener visualización como si estuviera en una página web, simplemente, de hecho, esto es una página web, ¿sí? Es una dirección IP, este tiene otra dirección IP y lo único que tengo que hacer es conectarme a través de una computadora, teclear la dirección IP y ya me va a abrir un sistema de supervisión gratis sin necesidad de pagar la licencia de un software. Eso es muy bueno, muy interesante. Y cuando hablamos de que esto es una página web, pues hasta el celular que tienen ustedes también se conecta a páginas web. Entonces es totalmente transparente y abierto sin necesidad de andar pagando por licencias. El sistema es muy interesante porque me va a permitir interactuar con diferentes slides, layers le llaman, o sea, con diferentes pantallas, en donde yo de fondo pongo la foto del quirófano y ya enfrente puedo poner alguna señalización muy específica en las gráficas de decir cuál es el equipo, cuál es la carga total, este está bien, ya me dice, oye, hay un problema en el LDS 151, hay una carga que está mal, y me dice incluso el nivel de aislamiento que también está por debajo, que es mayor a los 10 kilo ohms, pero no está eficiente, ¿no? Igual, acá puse la imagen de la foto del quirófano. Igual puedo poner la imagen de un layout de las diferentes salas de operación, en este caso son salas de expulsión, o una combinación en donde puedo tener el diagrama unifilar y alguna tabla que me dé indicaciones de qué es lo que está fallando. Puedo manejar diferentes tablas que son maneras de entender y de conocer cuál es la información, qué es lo que está fallando dentro del sistema. Eso es muy importante y tengo una total flexibilidad con esto. La parte de la explotación no tiene ningún costo, ¿sí? Eso es bien importante. Simplemente yo voy a comprar mi pantalla con web server o el web server ciego y voy a tener toda la información disponible ahí. Bien, pero esto no termina nada más ahí. Ustedes no sé si han tenido relación con la parte de los hospitales. Tenemos los famosos indicadores. La lámpara se conecta al tablero. La lámpara cuenta con un propio sistema de una fuente de voltaje propia, ¿sí? Y no debe desconectarse, ¿sí? O sea, ya tienen su UPS integrado, ¿sí? Pero si la lámpara no lleva UPS integrada, se tiene que conectar al tablero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos permitir que se nos apague la luz, ¿sí? Entonces, ahí, de acuerdo a las características de la lámpara, vamos a meternos con el tema de conectarla o no conectarla al tablero. Si no tiene baterías, ¿sí? Si no tiene baterías, a fuerza se tiene que conectar al tablero. ¿Por qué? Porque entonces estamos en grave riesgo de tener un problema. Les hablaba, nosotros usamos los sistemas MK2430, que son los indicadores remotos para las enfermeras. Estos indicadores, había una falla en alguna de las unidades de cuidados intensivos y mandaban la señal a los MK2430, que eran como unos foquitos con LEDs ahí, y una alarma sonora, poquito rústicos si quieren ustedes. Nosotros estamos lanzando, ahora sí, esta es una primicia para la CIMEC Querétaro, la CIME Querétaro. Esto no había sido presentado antes en México. Nosotros ahora sí les estamos dando una segunda primicia. Ahorita digo cuál fue la primera. Es la nueva CP305 que entra en una chalupa, ¿sí? O sea, no hay que hacer una instalación especial, entra en una chalupa, se instala y va a hacer la misma función. Si hay un problema en alguna de las unidades de cuidados intensivos, aquí nos va a señalar cuál es la cama que tiene problemas, ¿sí? Pero incluso esta también va a tener comunicación a web server y podría comunicarse con el celular de la enfermera. Y entonces si la enfermera está atendiendo a un paciente en otro lugar y le llega el mensaje, hay un tema de aislamiento con
con la unidad de cuidados intensivos número 5, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, silencia la alarma y ya sabe que inmediatamente tiene que ir para allá. O sea, realmente con estas aplicaciones, en vez de estamos avanzando en términos de hacer el verdadero Smart Hospital, interactuar con otros sistemas, lo que de verdad lo convierte en inteligente un sistema. La otra primicia es esta, o sea, perdón por no habérselos comentado. Este es un nuevo producto en México, es el EDS 151, el identificador de fallas. Antes nosotros usábamos un sistema de toroides, algo muy similar a esto, ¿sí? Pero ya no, ahora el EDS va directamente en esta carrillera de toroides y aquí ya se comunica el sistema de comunicación y entonces podemos hacerlo muy flexible. La norma nos dice que podemos poner hasta 16 circuitos conectados a los EDS, ¿sí? Nosotros podemos poner 3 de estos, ¿sí? Para sumar 18 circuitos y identificar las fallas hasta en 18 circuitos. O sea, cubrir totalmente las necesidades de un tablero de aislamiento, pero en un equipo bastante compacto, porque miren la diferencia, ¿no? Que va a tener un sistema concentrador y entonces de aquí ya empezar la comunicación, a comunicarnos directamente y en un producto que realmente es muy confiable. ¿Sí? Está sellado, está en una caja robusta y en eso vamos a trabajar. Bien, pues esa fue la primera primicia. La segunda primicia es nuestra CP305. Vamos avanzando. Y la gran ventaja va a ser la compatibilidad con otros sistemas dentro del quirófano y del hospital. Y empezamos a la parte un poquito fuera de lo normal, en términos de cuando estamos hablando de la seguridad eléctrica en los hospitales. Vamos a hablar de transferencias automáticas certificadas SIL 2. Vamos a hablar de sistemas de neutro y su monitoreo y el monitoreo corriente de corrientes residuales y la automatización y las grandes ventajas que tiene que presentarnos para la parte del critical power. Cuando nosotros hablamos de cómo se administra el critical power en un hospital, realmente donde estamos totalmente pertrechados es en la parte del quirófano, ¿sí? Y unidades de cuidados intensivos. Les voy a ser sincero, yo creo que porque nos lo pide la norma. Si la norma no lo pidiera, no estaríamos tan protegidos y mucha gente se seguirá muriendo en los hospitales por temas eléctricos. De este lado, el hospital tiene muy poca diferencia en términos de qué tan protegido está o qué tan confiable es su suministro eléctrico. Y les voy a comentar por qué. Porque aquí estamos nosotros protegiendo la instalación eléctrica del lado de la carga. Estamos eliminando las posibilidades de corrientes residuales que afecten a las personas y afecten a los equipos, que nos permitan incluso seguir trabajando a pesar de tener una pequeña falla. Y de este lado no. Aquí cuando hay una falla, lo que voy a tener, ante una falla, lo que voy a tener es una interrupción del circuito, un circuito abierto. Y un circuito abierto representa un problema. Cuando hablamos de la carga total, vamos a hablar de KVAs directamente, y esto es un ejemplo, puede variar, obviamente. Un hospital no muy grande que tiene 2 megas instalados, 2 transformadores de 1 kVA, por ejemplo, tiene una planta de respaldo de 500 kVAs, ¿sí? Pero los únicos kVAs realmente protegidos son 70 kVAs. O sea, como que no hace clic la operación, ¿sí? O sea, lo que realmente está bien protegido solamente son 70 kVAs, el quirófano y unidades de cuidados intensivos. Pero el COVID nos enseñó que muchas otras áreas se convierten en críticas. Por ejemplo, el aire acondicionado. No podemos permitir que el aire se nos concentre en determinados lugares sin que se mueva, ¿no? Otra parte crítica
Me encanta les menciono algo al respecto, ¿no? De repente nos presentan la nueva novedad de las operaciones a distancia, ¿no? Se ve muy bonito que el doctor por acá y otro, a lo mejor un doctor en Alemania está operando a una persona en México. Suena muy bien, pero ese sistema de comunicación necesita un servidor y el servidor necesita confiabilidad. Entonces, si hay una falla eléctrica y se dispara el circuito del servidor, pues ya no terminaron la operación, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cómo de alguna manera se ha tratado de solventar este problema, pero seguimos teniendo un gran reto en términos de ingeniería. La solución no es abrir circuitos. Aquí lo tenemos. Aquí la solución en un sistema eléctrico aislado no abre el circuito. La solución es avisarnos que tenemos un problema. Abrir un circuito no es una solución. Bien, nosotros sí tenemos una solución en esos términos en prevenir las fallas, tanto en los sistemas eléctricos aislados con un monitor de aislamiento, como en los sistemas sólidamente aterrizados, ¿sí? En donde vamos a tener un monitor de corriente residual. ¿Se acuerdan cuál era la gran diferencia? Aquí tengo la Tierra, y en los sistemas eléctricos aislados entre la Tierra y el neutro, lo que tengo es un efecto capacitivo. Por eso necesito esos cables reforzados de aislamiento para que este efecto capacitivo sea lo más pequeño posible en términos de corrientes residuales. Pero en el mundo del sólidamente aterrizado, yo aquí tengo una falla y ¡pum! Se va para acá, ¿no? Y ahora sí que la corriente, las leyes de Kirchhoff se cumplen para sistemas sólidamente aterrizados o aislados. En este nodo, la corriente que sale es la corriente que entra. Y estas son grandes corrientes eléctricas, ¿sí? Aquí las fallas, cuando yo tengo una falla de este lado, las fallas son de juguete, de miliamperes, ¿sí? A los 5 miliamperes voy a tener alarma, ¿sí? Y de este lado, las fallas, ¿de qué tamaño son? De kiloamperes, ¿sí? ¿Para qué? Vaya, ¿y a quién se le ocurrió esto? Bueno, se le ocurrió a los que pensaban en su momento que era bien importante abrir los circuitos. Y con grandes corrientes se pueden abrir los circuitos muy fácil a través de protecciones de falla tierra, a través de sistemas que son magnetotérmicos, ¿sí? Sobre todo magnéticos, en donde la misma capacidad magnética del cortocircuito hace que se abran los circuitos, ¿no? Ahí de los sistemas que yo conozco pues son los de Schneider, los sistemas rotoactivos, ¿sí? En donde se ocupa mucho un efecto que se llama el efecto loop o el efecto rizo, el efecto círculo. ¿Qué pasa? Yo tengo una corriente por acá y pasa a través de un círculo, ¿sí? Esto lo descubrió una ingeniera eléctrica, Erta Ayrton, ¿sí? Entonces aquí tengo una corriente, ¿sí? La ingeniero Erta Ayrton estudió muy bien los cortocircuitos, ella se dedicó a estudiar cortocircuitos y descubrió que pasaba este fenómeno. ¿Se acuerdan que hay una corriente, hay un flujo magnético en la corriente? Bueno, pues cuando el cable está estirado, los flujos magnéticos ni se molestan, ¿verdad? Pero cuando hay este efecto rizo, efecto loop, ¿sí? ¿Qué pasa con los campos magnéticos? Hoy se me amontonan en el centro y se me van a amontonar más conforme mayor sea la corriente. Entonces, este efecto rizo lo que hace es una fuerza magnetomotriz, lo que va a tender a hacer es a estirar el cable, ¿sí? Porque entre mayor corriente, mayor flujo y los flujos magnéticos van a buscar separarse. Bueno, entonces la causa, el por qué buscar grandes corrientes es buscar que se abran los circuitos. A veces es muy bueno abrir los circuitos. Obviamente que abrir circuitos protege la vida de las personas y protege las instalaciones. Hay que determinar cuándo no es así. La apuesta de Bender es, tú quédate con tu protección, está perfecta, ¿sí? Pero antes de que los valores de falla lleguen a los amperes, yo te voy a avisar
que tengas cuidado en cierto circuito porque cierto circuito ya está fugando miliamperes, ¿sí? Ya te voy a avisar que tienes un tema en un motor, en un circuito de distribución, donde ya estás empezando a fugar ciertos niveles de miliamperes que pueden ser peligrosos. Tú vas a poder seguir trabajando, pero ya tienes en la mano un aviso que te dice, aguas, aquí hay un problema, ¿no? Bien, los sistemas críticos dentro de un hospital, bueno, pues está la NFPA 99, obviamente que se va a ocupar de hablar de los sistemas, pues porque son críticos, porque son importantes, otra vez, porque están enfocados al cuidado de la vida de las personas, ¿sí? Por eso son críticos. Entonces, aquí vamos a ver todo lo que son los sistemas de gas y vacío. Me platicaba a mí un ingeniero de Guatemala. El principal problema que tuvo en su hospital fue el oxígeno, la falta de oxígeno, ¿no? No te puede faltar oxígeno, más ahora que tuvieron el gran problema de la pandemia. ¿Alguno de nosotros sería capaz de apostar que no vamos a tener otra pandemia en los próximos 10 años? Pues no, no sabemos, ¿no? Ojalá no, de veras, ojalá no. Claro, ya tenemos mucha educación en términos de prevención, usar cubrebocas, evitar aglomeraciones, todo eso va a ayudar, obvio, pero al final de cuentas es un riesgo latente, ¿sí? Bien, también los sistemas eléctricos, porque los sistemas eléctricos son los que les van a dar energía a otros subsistemas, por ejemplo, de gas y vacío, el de calefacción y todos los demás, ¿no? Sistemas de información y comunicación también son muy importantes. Eh, por ejemplo, yo escuché que en la inundación que hubo en Tula, en un hospital en Tula, no sé si la recuerdan, el gran problema que tuvieron fue de comunicación. No pudieron avisar a otros hospitales que se estaban inundando. ¿Por qué? Porque su conmutador se inundó. No pudieron avisar. Obviamente hay otros elementos, no me quedan mucho, pero incluso por la gran cantidad de lluvia, a lo mejor tampoco jalaban los celulares, cosas de ese tipo. Ustedes saben que cuando ciertas áreas se saturan de comunicación, es difícil ya poder comunicarse. Entonces, lo más importante es que los sistemas de información y comunicación también tengan cierto tipo de respaldo. La calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, lo que comentábamos, los equipos eléctricos, la administración de la seguridad, las cámaras hiperbáricas y no se diga la protección contra incendio, porque necesitamos que los motores del sistema contra incendio trabajen cuando se necesite, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos en Vender es tener esos sistemas preventivos que nos van a permitir avisarnos antes de que ocurran problemas. Los elevadores, por ejemplo, también lo necesitan y les voy a hacer luego un comentario respecto a los elevadores y los aires acondicionados. Son sistemas que cada vez usan más electrónica. Los elevadores hoy son regenerativos, ¿sí? Se busca la máxima eficiencia energética y poder gastar menos, lo menos posible, pero se ocupa equipo electrónico y ese equipo electrónico también es susceptible a tener fallas de corrientes residuales. La refrigeración, bueno, ahora que ya necesitamos tanto de las vacunas, que todos hemos estado vacunados en los últimos 2 años, sabemos que las vacunas es vital mantenerlas a cierta temperatura. Entonces la refrigeración también es importante. Imagínense que de repente alguien salga con un problema de refrigeración en un hospital donde están las vacunas. Cuando yo trabajé casi 20 años en Schneider, el peor problema que tuve de refrigeración es que a los amigos de Soriana se les derretían los helados, ¿sí? Pues sí, es un camión de producto, ya se echó a perder, pero no se murió nadie, ¿no? El gran problema que tenemos hoy en día con la refrigeración es que de la refrigeración dependen las vacunas. Eso es un problema. Las calderas, los servidores, lo que les platicaba, bueno, lo he platicado alguna vez y algún amigo me lo platicó y coincidimos en ese caso. No sé si les ha tocado a ustedes hacer el corte de caja en un hospital privado y de repente tardan 2, 3, 4 horas. Pues porque no sé si no sirven los servidores, ¿sí? Siempre dicen que está fallando el sistema, me da la impresión que todo lo hacen a mano y ya andan haciendo las cuentas a la carrera, pero obviamente el hecho de no tener servidores pues va a provocar que la gente no pueda facturar, no pueda revisar la información que tiene registrada de los gastos que llevan. La misma información del paciente debe estar resguardada en servidores, en discos duros, entonces es algo bien importante.
La seguridad, otra vez, la parte de los locales húmedos, la iluminación de los generadores, pues también tienen que estar del lado de lo que es el critical power. Cuando un equipo, decimos nosotros, nuevo y en PowerPoint, todo jala muy bien. Cuando está nuevo y cuando lo vemos en una presentación de PowerPoint. Ahí no pasa nada. Pero en la vida real tenemos problemas relacionados con el clima, ¿sí? Entonces una instalación eléctrica va a tener problemas con la humedad, con los rayos ultravioleta, con la fluctuación de temperatura. Va a tener problemas con el ambiente, productos químicos, polvo, ratones, víboras pretas, ¿no? Tepolcatas. La calidad de energía va a estar presente, lo que hablábamos, cada vez más equipos que usan corriente directa, la iluminación es pura corriente directa, ¿no? Microcortes, sobretensiones, armónicos. Bueno, pues estos equipos, estos efectos van a hacer que se deterioren los aislamientos. No hay manera, o sea, de que un cable mejore su aislamiento, ¿sí? O sea, paulatinamente con el tiempo los aislamientos se degradan, es natural, ¿sí? Entonces, realmente es un juego contra el tiempo, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero los equipos vendors son los que nos van a decir cuándo y dónde tenemos una posibilidad de falla. Fíjense que muchas de las visiones de cómo hacer confiable la energía eléctrica están totalmente enfocadas al suministro. Y está bien, porque muchas veces, muchos años, el suministro eléctrico ha sido un problema. Tengo entendido que en Querétaro ya empiezan a tener problemas, ¿sí? En esta parte de la confiabilidad del suministro eléctrico. Vaya, tiene sentido. Se tiene que hacer inversión, ¿sí? Líneas de distribución, transmisión, generación. Muy bien. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues ponen 3 generadores, perdón, 3 acometidas, 3 generadores, ¿sí? 3 UPS, ¿sí? Se pone un sistema de supervisión de sincronización entre los generadores, a lo mejor hay enlaces, esto está abierto, esto es un enlace, aquí hay otro enlace, ¿sí? Sí, y además son sistemas de control redundante, ¿sí? Y con comunicación redundante, o sea, hagan de cuenta que esto es una balanza, ¿sí? Y estamos en la parte de suministro eléctrico totalmente protegidos, ¿sí? Aquí tenemos generadores, acometidas, UPS, todo está aquí, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa del lado de la carga? ¿Saben qué tenemos del lado de la carga? Un interruptor. ¿Y qué pasa cuando el interruptor dispara, abre el circuito y crea problemas? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar esos problemas. Este es un ejemplo muy práctico, muy real. Esto es un hospital de oncología en Panamá. Yo creo que en todo Centroamérica es el hospital más moderno que hay. Y estaban perfectos en esta parte. Cuatro generadores, ¿sí? 2 acometidas, 4 generadores que les daban casi el 125% de la carga, enlaces, ¿sí? Un equipo mucho, muy robusto. Ahorita creo que lo veo en la próxima slide. Bien, tenemos estos equipos, eso que se los presenté en dibujito, esto es real, o sea, si es un diagrama unifilar, estos AGC4 son controladores para los generadores y para los enlaces. O sea, tenemos una gran confiabilidad del lado del suministro, ¿sí? Aquí están los equipos, están controlando los generadores van a ser capaces de trabajar en isla. Incluso también tenemos resistencia de neutro, ¿sí? Perfecto. Toda esta parte está bien, resistencia de neutro. El tablero, no, el tablero es un switchgear, es un monstruo, o sea, esto nada más lo vemos en México en Pemex, ni siquiera en CFE, en Pemex si lo tienen, es un switchgear arc resistant, totalmente robusto, cuando alguien está trabajando en los sistemas CIEL, así los están pidiendo, ¿sí? Equipos mucho, muy robustos, todo del lado del suministro, pero del lado de la carga estamos hasta cierto punto desprotegidos.
Y les vamos, bueno, al final es donde vamos a empezar a platicar sobre la parte fuerte de los conceptos de las soluciones de Bender. Les voy a presentar ahorita esta transferencia automática, que es la ATIX, es un Transfer Switch grado médico. No es el Transfer Switch X, que es para cines o fábricas de hielo. No, es un Transfer Switch para uso médico, ¿sí? Está certificado SIL 2. La certificación SIL es una certificación de desempeño. Es una prueba real sobre los equipos, ¿sí? No es la prueba de laboratorio del fabricante, es una prueba de un tercero, ¿sí? Que certifica los equipos tipo SIL. En la parte petroquímica, en las refinerías, en los sistemas nucleares, se ocupa mucho este tipo de certificaciones que nos da una referencia muy real de las posibilidades de que falle un equipo, ¿sí? Entonces, realmente no hay en México un producto de este tipo que sea certificado SIL. Tiene sentido porque la misma NOM nos dice en la 517-30 que los desconectadores de transferencia deben cubrir altos grados de confiabilidad en su diseño, selección, instalación, operación, pruebas y mantenimiento. Realmente aquí hemos quedado a deber en términos de que hemos aceptado muchas transferencias con contactores, con interruptores, y nosotros podemos tener un número una referencia del contactor cuando actúa como contactor, y ya sabemos que puede ir desde las 500,000 hasta 1,000,000 de maniobras eléctricas mecánicas, ¿sí? Ya sabemos que el interruptor puede tener un rango de operaciones a lo mejor de 200 a 200,000 a 500,000 operaciones mecánicas eléctricas. Podrían llegar a esos desempeños, ¿sí? Pero realmente lo más confiable es un equipo diseñado específicamente para hacer una transferencia automática. ¿Qué es el famoso SIL? Bueno, el SIL 2 es que va a tener un índice de falla entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7 fallas, ¿sí? Entonces realmente es un equipo bastante confiable y un diseño totalmente diferente. Como pueden ver ustedes, este es un sistema rotativo, ¿sí? Unas cuchillas que van rotando y van haciendo el juego de conexiones, ¿sí? Aquí voy a hacer un poquito de efecto de movimiento. Este sistema que se basa en un sistema rotativo nos va a permitir cumplir con una referencia que se llama la apertura plenamente aparente, ¿sí? Es una certificación que van a ver en muchos sistemas de desconexión, en donde la posición mecánica del interruptor corresponde realmente a la condición eléctrica del interruptor, que cuando mecánicamente me dice que está cerrado, este circuito eléctricamente está cerrado, y cuando me dice que está abierto, eléctricamente está abierto. Hay una correlación directa entre la parte mecánica y la parte eléctrica. Esa es la condición de la apertura plenamente aparente, ¿sí? Y se respetan este tipo de equipos. Como pueden ver, el sistema es muy sencillo, muy rápido, muy eficiente. Y bueno, esta es una innovación, otra de las innovaciones que estamos presentando a través de Bender, que es esta transferencia automática realmente hecha para hacer transferencia. Hay mucho producto made in China que se parece a esto, sí, sí se parece. Que ocupa el mismo principio de funcionamiento, sí, puede ser. Pero la gran diferencia para nosotros es que está en la certificación SIL 2. ¿Sí? Esto sí es único en México. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un sensor de lo que es el voltaje externo, es el que va a hacer activar la operación de la transferencia, y también vamos a tener, en el caso de los equipos sólidamente aterrizados, vamos a tener una referencia de la corriente residual a la salida de esta transferencia automática, y en el caso de los sistemas de neutro aislado vamos a tener una medición continua del aislamiento, ¿sí?
que también nos va a servir como información de feedback, de retroalimentación. Voy a ver esta parte rápido porque las vamos a presentar próximamente a través de la CIMEC aquí en Querétaro, que son los sistemas de aislamiento de neutro. ¿Qué es lo que hace? Esto es un transformador, de 12 MVA, de un mega de 1000 kVA, ¿sí? Y muchas veces hemos visto conectado una resistencia de neutro. Tiene sentido, está muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer esta resistencia de neutro? Esta resistencia de neutro va a actuar como un embudo para limitar la corriente de falla, ¿sí? Eso está perfecto. Dos problemas. El problema número uno es que esta resistencia de neutro nadie voltea a verla, ¿sí? Y entonces es importante voltear a verla porque si esta resistencia de neutro se abre, ¿qué provoca? Que este sistema se comporte como un sistema neutro flotante, ¿sí? Como estrella, como un delta, perdón, ¿sí? Y si esta resistencia se cortocircuita, se acabó el embudo y la corriente va directo al neutro, ¿sí? Entonces es muy importante tener este monitoreo de la corriente, de la resistencia de neutro. ¿Sirve? Sí. Es muy importante, sí, porque lo que va a hacer es limitar la corriente de falla. A mí me pasó alguna vez allá en Ciudad Victoria, me pidieron la especificación para un hospital y me sorprendió que me pedían interruptores de 100 kiloamperes. Yo dije, no es posible, o sea, uno se va a veces con la visión de que la robustez de los equipos está muy relacionada con el tipo de industria, ¿sí? Y entonces decía, pues ¿cómo crees que un hospital va a tener 100 kiloamperes de cortocircuito? Obviamente los 100 kiloamperes de cortocircuito no eran por el generador que tenía el hospital. El problema es que el hospital lo fueron a poner enfrente a una planta de generación de CFE. Obviamente que la contribución de cortocircuito era muy grande. Ese fue el problema, ¿no? Entonces, bueno, hicieron un hospital bastante caro con todos los tableros para 100 kiloamperes de cortocircuito y así se quedó porque no había manera de cambiar la parte de la distribución de CFE y no había manera de mover el hospital a otro lado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va a hacer la resistencia de neutro? Pues va a limitar la corriente de falla. Son condiciones que nos vayan a ayudar sobre todo en la parte de lo que es sistemas trifásicos. De manera elemental va a limitar la corriente de falla. Es una solución bien recomendable para los casos ahora que estamos estudiando en donde el código de red nos pide cierto límite de corriente de cortocircuito y cuando no podemos dar esa corriente de cortocircuito, podemos utilizar las resistencias de neutro para limitar la corriente de cortocircuito en los casos de las fallas de fase a tierra. Vaya, estamos hablando del 85-90% de las fallas, ¿sí? Y nos va a comprar tiempo para poder hacer la inversión de renovar las corrientes, de renovar los tableros de distribución nuevos, ¿no? Bien, déjenme pasar esto y seguimos a la parte de la medición de la corriente residual. ¿Dónde vamos a usar los medidores de corriente residual? En toda la instalación, menos en los sistemas eléctricos aislados. O sea, menos en el quirófano y unidades de cuidados intensivos, vamos a prevenir las fallas a través de los monitores de corriente residual. Ustedes saben que a pesar de tener lo más sofisticado en interruptores termomagnéticos, tableros de distribución y CCMs, la corriente eléctrica es la principal causa de incendios en los edificios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan que el gran objetivo de dejar circular las corrientes era abrir los circuitos a través de protecciones, ¿sí? Tiene sentido, ¿sí? Cuando las corrientes son lo suficientemente altas. Pero a veces pasa que no son lo suficientemente altas. Según la IEC, solamente se necesitan 230 miliamperes para provocar el incendio del aislamiento de un cable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calor se va acumulando. Yo puedo generar calor con 230 miliamperes y no quiere decir que de golpe genere el incendio. Quiere decir que esos 230 miliamperes
van a estar circulando constantemente, y cuando se asocia ese calor con fibras, con grasa, con solventes, pueden provocar un incendio, ¿sí? Entonces, eso es lo peligroso. Corrientes muy pequeñas pueden provocar un incendio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a utilizar en esos casos son los monitores de corriente residual, Residual Current Monitors, ¿sí? ¿Qué hacen estos equipos? No son relevadores de falla tierra. Ya tenemos un equipo que dispara por falla tierra dentro del interruptor. No necesito tener una doble protección. Lo que van a hacer estos equipos es mirar la instalación y cuando exista unas corrientes residuales de miliamperes anormales, me van a avisar, ¿sí? Y otra vez van a ser para todo este equipo, todos los equipos que no están del lado de lo que es el quirófanos y unidades de cuidados intensivos. Repito, ¿por qué? Porque por aquí van a empezar a circular corrientes y las fallas no son súbitas, a menos que sean entre fases, ¿sí? Que realmente sí pueden llegar a ser súbitas, pero el 90% de las fallas es la degradación gradual del aislamiento. Entonces vamos a tener una huella, un rastro que va dejando un incremento de corriente en el 95% de los casos. O sea, realmente hay muchas posibilidades de prevenir este tipo de fallas, ¿sí? Ahí están los corrientes, ¿sí? La corriente que sale del neutro va a pasar por la fase, regresa por la tierra y se regresa, ¿no? ¿Qué tipo de protección tienen, por ejemplo, los elevadores para pacientes? Generalmente tienen termomagnéticos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Abrir el circuito, crear problemas, ¿sí? ¿Cuáles son los rangos de fallas de las protecciones diferenciales? Generalmente empiezan en los 30 miliamperes, pero ya vimos que las fallas son graduales y empiezan desde los 30 miliamperes, 80 miliamperes, gradualmente van creciendo hasta llegar a niveles de disparo, ¿sí? Entonces podemos identificarlas antes. Otra cosa muy importante es el tipo, no sé si lo tengo aquí, déjenme ver. Sí lo tengo acá. Bueno, otro tema muy importante es el tipo de falla, ¿no? Hay fallas que se vuelven misteriosas, que no se pueden ver. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más componentes electrónicos y los componentes electrónicos van a tener fallas divididas en las componentes armónicas de una corriente eléctrica. Entonces no son visibles para todos los sistemas de protección de falla tierra, ¿sí? Por lo general estos equipos son tipo A, son para corriente alterna, ¿sí? Si quieren hacer un ejercicio, pregúntenle a un fabricante como ABB, como Siemens, como Schneider, cuánto cuesta y en cuánto tiempo de entrega les entregan un equipo para corriente alterna. ¿A qué me refiero? Para variadores de velocidad, o sea, lo que son los elevadores, para aire acondicionado, para servidores, son los tipo B. A ver en cuánto tiempo les entregan una protección de falla tierra, un interruptor con protección de falla tierra tipo B. Si tienen suerte, más o menos en unos 6 meses, ¿sí? Y el costo se van a echar les va a dar risa porque es carísimo, ¿no? O sea, el costo casi es similar al de un electromagnético. O sea, hablo de cosas como de 30,000 pesos, 24,000 pesos, un termomagnético de 30 amperes con protección tipo B, por ejemplo. Bueno, el caso es que la protección tipo B es ciega para muchos componentes actuales. Por eso vamos a tener muchos disparos que nadie sabe de dónde vienen, porque pueden estar totalmente del lado de este tipo de componentes armónicos y con corrientes residuales de armónicos. Se los comentaba, o sea, el nivel de disparo puede ser desde los 30 miliamperes, 30 amperes. Acá vamos a borrar, ahora sí. Acá vamos a andar en niveles de disparo de 30 amperes, ¿sí? Pero cuando tenemos un disparo, lo que yo tengo en la mano es administrar la crisis nada más. O sea, aquí ya tenemos un disparo,
ya se abrió el circuito, todo el mundo empieza a mandar correos, todo el mundo le echa la culpa a quien pueda, ¿sí? Nadie tiene la culpa en estos casos, nadie sabe a veces ni por qué fue el disparo. Y lo que tenemos acá es un problema, una interrupción, y luego vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Hay veces que este tipo de fallas son tan catastróficas que el refaccionamiento de un motor o el refaccionamiento de una línea de alimentación nos puede llevar muchas horas o días de paro de planta, ¿sí? O de paro de la instalación. O sea, puede ser muy grave llegar a estos niveles. No nada más porque a alguien le pongan una regañiza, sino porque en términos de seguridad ponemos en riesgo la instalación. En este caso pondríamos en riesgo las vacunas en un refrigerador. Pondríamos en riesgo la circulación del aire acondicionado en un hospital. Podríamos en riesgo el suministro de oxígeno, ¿sí? En un hospital. Entonces, las implicaciones son muy grandes cuando tenemos un disparo. ¿Qué podemos hacer? Igual que lo hacemos en los quirófanos, nosotros en la parte de la subestación principal, en la parte de los tableros de distribución secundarios, lo que vamos a monitorear es la corriente residual cuando está entre los niveles de 10 miliamperes, ¿sí? Hasta los niveles de 500, de 5000 miliamperes, ¿no? Por decirles algo. ¿Qué va a pasar acá? Que nosotros vamos a configurar este equipo para que nos mande una alarma, una prealarma o una alarma antes de llegar a los niveles de disparo, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar esta alarma y esta prealarma? Bueno, pues va de la mano con el tamaño del equipo, el tamaño de los motores que están conectados, la distancia total de los cables, porque esos van a aportar una corriente capacitiva, pero estamos hablando que en general estaríamos en rangos entre los 30 miliamperes y los 120 miliamperes para darnos ese rango de seguridad. Pero lo más importante es que vamos a tener información vital de saber cuál es el motor, cuál es el circuito de alimentación que tiene un problema, ¿sí? Entonces, sobre todo la parte de motores críticos, vamos a poder monitorearlos y poder rastrear dónde vamos a tener un problema, porque vamos a ver este comportamiento en donde la corriente residual de una semana a otra se me va de 30 miliamperes a 45 miliamperes. Ah, caray, aquí hay una tendencia, ¿no? Y vamos identificando las tendencias para llegar a los niveles de alarma, de prealarma y de alarma, ¿sí? De eso se trata lo que hace Bender. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que en lugar de llegar a los niveles de disparo, yo voy a tener información, voy a poder prevenir, hacer un plan de servicio, poner un ojo calificador al motor, al cable que puede fallar, programar un servicio en un domingo en la noche, ¿sí? Y hacer una reparación. Esto es lo que podemos hacer con Bender en todo lo que no es quirófano y unidades de cuidados intensivos. Esas ventajas que tenemos ahí, podemos moverlas y tenerlas en la subestación completa, ¿sí? En la gama de productos es muy amplia, estamos hablando de corrientes residuales que pueden ser muy pequeñas, pero para alimentar pequeños motores de 5 o 3 HPs, por darles un ejemplo, o hasta motores que pueden ser de 500 o 6000 HPs, o sea, en media o en baja tensión, o sea, tenemos esos equipos. ¿Qué es lo que van a hacer estos equipos? Pues van a monitorear la corriente residual, no importa que la corriente sea de 500 amperes. A mí lo que me interesa es la corriente residual. Acuérdense que para mí los rangos entre los 10 miliamperes, ¿sí? Hasta los 300 miliamperes son los rangos normales donde puedo yo trabajar para hacer prevención de fallas, ¿sí? En eso es lo que vamos a estar trabajando. No importa cuál sea el calibre del cable, ¿sí? Hay diferentes toroides de diferentes tamaños de calibre, ¿sí? Bien, otra cosa importante es que vamos a tener una diferenciación entre el tipo de sensor. Sensores que son para corriente alterna, ¿sí? Y sensores que van a ser para corriente directa, propios para variadores de velocidad, propios para inversores, ¿sí?
Y hay equipos que reciben los dos tipos de toroide, tanto tipo A o tipo B, para corriente alterna o para corriente directa. Aquí hay un ejemplo de por qué puede ser importante esto. Esto es un centro de control de motores, ¿sí? Aquí me está avisando que, por ejemplo, en este motor, voy a ponerle aquí en este motor, voy a decir que este es el motor 3, ¿no? Este sí está trabajando. Aquí en el motor 3, ¿sí? Este motor 3 me está presentando una falla, ¿sí? Cuando volteo a ver las componentes armónicas de esta falla, me dice que tiene una fundamental de 80 miliamperes y componentes de 20, 43, 28, 25 y 19 miliamperes en las demás armónicos, hasta la 40ª armónica. Y los valores no se mueven. ¿Qué me quiere decir el equipo? ¿Sí? Bueno, ¿qué dice el equipo? Bueno, me dice, sin que esté conectado, que aquí tengo un variador de velocidad, ¿sí? Aquí tengo un variador de velocidad y la falla está del variador de velocidad hacia el motor, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tengo un valor de 80 miliamperes y aquí tengo componentes de 5, de 3, de 4, de 5 miliamperes, componentes muy bajos en las armónicas, ¿sí? Pero presentes y fijos. Lo que me va a decir es que aquí tengo una falla del tipo capacitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este cable está envejecido, que este cable a lo mejor está dentro de un ducto y se inundó, ¿sí? Entonces me va a dar información respecto al tipo de falla. Y si yo tengo 80 miliamperes aquí, pero todos los demás son 0, 0, 0, 0, ¿sí? ¿Qué me quiere decir? Que la falla es una falla de tipo resistivo, a lo mejor una muesca, una mordida de ratón, ¿sí? En algún punto de aquí del cable, tengo ese tipo de falla. Esa va a ser la gran diferencia y lo vamos a poner y lo vamos a habilitar en lo que son las cargas más críticas del hospital. Creo que estamos un poquito ya sobre la hora. ¿Sí? Bueno, vamos a repasar esta parte que me interesa mucho que la repasemos, ingenieros, que es importantísimo considerar que la seguridad que tenemos en el quirófano y unidades de cuidados intensivos la vamos a poder llevar a lo que son la subestación principal, midiendo la corriente residual, ¿sí? Desde los 10 miliamperes hasta los 5000 miliamperes, pero en rangos de prevención, no de disparo. La verdad que nosotros no estamos para abrir circuitos, nosotros estamos para prevenir y avisar que hay un problema antes de que se provoque ese circuito. Obviamente que estar prevenidos en el tipo de fallas nos va a ayudar a tener una mayor continuidad de servicio, ¿sí? Y confiabilidad en suministro eléctrico en las instalaciones que no tienen tantas protecciones, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Se lo podemos, ahora sí que estamos hablando de hospitales, se lo preguntamos a cualquier doctor y nos va a decir eso. Más vale prevenir que lamentar. Bien, la gama de productos va desde los equipos que pueden almacenar hasta 12 toroides, 12 circuitos monitoreándolos, o equipos que son independientes, un monitor para cada circuito. Y recalco la parte de monitor. Ustedes han usado los monitores de circuitos y las marcas comerciales como el PowerLogic, de Schneider, los de ABB, los de Siemens, son monitores de circuitos. Nuestros equipos son monitores de corriente residual, monitores de aislamiento. ¿Sí? Igual tenemos diferentes gamas de producto en cuanto a lo que son los toroides, ¿no? Bien, los siguientes pasos están enfocados hacia la automatización y a la integración de señales, hablando de lo que son los generadores, hablando de lo que es el tablero principal, la medición de corriente, las UPS, el alumbrado, medición de cargas a través de monitores de circuitos, el mismo LIM, pero con grandes ventajas en términos de que cada uno de los equipos tiene su propio procesador. No estamos revolviendo no se integra todo esto, por ejemplo, en un sistema como un gran PLC o control distribuido que hace de todo, no. Cada equipo hace su propia función y lo que hacemos nada más es concentrarla en una terminal de diálogo, en una pantalla,
que nos va a dar la información de diferentes cosas que están pasando, ya sea dentro del quirófano, ¿sí? O algunos otros equipos vitales en términos de critical power, ¿sí? Administración de critical power, sí son muchos, pero es totalmente racionalizado para ver qué es crítico, ¿sí? Solamente lo que es crítico. Esto no es automatización de edificios, no es el color de la fachada del hospital, no, no es eso. Estamos hablando de la parte crítica que salva vidas, ¿sí? Y que genera ingresos para un hospital. Esa parte es la que nosotros vemos. Con diferentes opciones, desde los equipos de 24 pulgadas de diámetro, en donde vamos a tener y concentrar información de calidad para la toma de decisiones en términos de una instalación eléctrica. Durante este año, déjenme comentarles, tuvimos el diplomado Vendor en seguridad eléctrica para hospitales. Fue un evento muy importante. Llegamos a tener reuniones de más de 100 participantes a nivel Latinoamérica, expositores de Estados Unidos, de España, de Chile, de México, de Venezuela, de Alemania. Fue un gran evento. Hubo una certificación, llegamos a tener más o menos unos 28 personas certificadas. Para nosotros muy bien, porque obviamente que no todos pudieron ser certificados, pero estuvo muy interesante ese ejercicio, lo hicimos este año, y el próximo año haremos otro diplomado y estaremos encantados de poder contar con su asistencia. Pero, bueno, ahora sí que se siente feo que le avisen a uno que ya pasó algo muy bueno, ¿no? Vamos a tener otro evento interesantísimo en México, lo vamos a organizar a nivel hospitales, Vendor en México, en la Ciudad de México, que es el Workshop 2023, es el primer evento que se hace a nivel mundial y Vendor a nivel internacional escogió México para hacer este evento. Va a venir gente de Ecuador, Nicaragua, Canadá, España, Alemania, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y Chile. Todo el mundo en que tenemos alguna necesidad específica en todo lo que es el mundo UL para hospitales, va a estar presente ahí. Entonces vamos a tener el gusto de darles más información más adelante. Obviamente es un evento que no va a tener ningún costo, pero sí vamos a ser hasta cierto punto selectivos en la parte de la invitación, ¿sí? Pero obviamente también el entusiasmo, el compromiso que nosotros hemos visto que tiene la CIME Querétaro, pues obviamente que va a ser una invitación abierta para todos ustedes, va a ser en Ciudad de México, y bueno, lo vamos a estar cocinando a través del año y esperamos contar con ustedes. Ingenieros, pues es en general la presentación, estamos terminando en la hora, ¿sí? Así es que a sus órdenes, espero que pudiéramos tener algún tipo de pregunta. Les ofrezco una disculpa que no voy a poder aparecer en el video porque no pude actualizar el trabajo con mi computadora, entonces no tengo acceso a la cámara, una disculpa, y quedo a sus órdenes si tenemos alguna pregunta. No lo sé, ingenieros, ¿alguna pregunta por ahí? Creo que se fueron contestando algunas que se pusieron aquí en el chat. No sé si alguien por ahí tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta hacia el ingeniero de Bender. Ya sea que la puedan hacer por chat este, o si, no sé si tienen abierto el micrófono, a la orden. Ingeniero, yo tengo una pregunta, soy Jesús Macías. El alumbrado, ¿cómo estaría allí en la sala de operación? ¿Está conectado al transformador? No, ¿verdad? Al transformador de aislamiento. Entonces, ¿en dónde estaría conectado? Dos casos. Por un lado, cuando el alumbrado tiene baterías, o sea, tiene su propia UPS, no debe estar conectado al sistema eléctrico aislado, porque las mismas baterías contribuirían con punto de falla. Y por sí mismo, por tener su batería, tendría un respaldo que nos permita seguir teniendo la luz. Pero cuando no tiene baterías, cuando no tiene un respaldo, sí tiene que estar conectado al sistema eléctrico aislado.
La gran mayoría de los equipos tienen esa batería. Entonces, en esos casos, hay que consultar el tipo de equipo que se va a instalar. Y si tiene baterías, no se conecta al sistema eléctrico aislado. Ok. Pues muchas gracias. A la orden. Otra pregunta que estuvo por ahí y la comenté fue la si el equipo puede ir afuera del quirófano. Entonces, la limitante, son dos limitantes. La primera es el tema de que la norma nos pide que el anuncio de una posible falla sea visible dentro del quirófano. Entonces, nos pide que esté un elemento de visualización dentro del quirófano. Podríamos utilizar un equipo remoto para hacer esa visualización, pero el otro punto que nos limita es que la norma es muy específica, les comentaba, para hacer un sistema cerrado dentro del quirófano, donde las distancias sean lo más cortas posible. Entonces, sumar 3-4 metros de cableado por poner fuera el tablero de aislamiento, definitivamente que sí representa un problema, ¿no? Entonces, por eso se pone adentro y el diseño UL y los requerimientos que se le piden, sobre todo al transformador, que es el que genera ruido, vibraciones y temperatura, los requisitos que se le piden al transformador hacen que permita instalarse en el interior. ¿Alguna otra pregunta por ahí, ingenieros? Bien, ingenieros, pues les reitero en el sentido que vamos a tener otra plática en el mes de octubre respecto a lo que son las resistencias de neutro. Va a ser muy interesante, algo muy innovador que no hemos visto mucho en México. Y apúntenle porque para enero hay que irse a la Ciudad de México a participar en este workshop que va a ser muy interesante, el workshop para hospitales. Ingeniero, por aquí hay una pregunta en el chat y dice el ingeniero Mario, ¿qué modelo de equipo opera con rangos de voltaje holgados para sobretensiones transitorias? Bueno, dentro del sistema eléctrico aislado no hay esa fluctuación de voltaje, ¿no? No hay esa holgura respecto a los niveles de voltaje. Por el contrario, para el sistema eléctrico aislado, los niveles de voltaje deben ser muy precisos, ¿sí? Porque a su vez el sistema eléctrico aislado alimenta muchos equipos sensibles, como es la parte médica, ¿no? Entonces sí se recomienda que haya mucho control en el nivel de voltaje y las fluctuaciones dentro del quirófano. Para la parte posterior, nosotros no manejamos el producto, pero se usa mucho lo que son los supresores de transitorios, que es un sistema un supresor de transitorios es como comprar un seguro para su coche. Cuando compra usted un seguro para su coche, el costo del seguro va a estar relacionado con el riesgo y con el costo de su auto. Si usted asegura un Rolls Royce, un Mercedes-Benz, el seguro va a ser carísimo, pero va a estar asegurado, ¿no? Si el producto, si el coche lo va a usar de taxi, pues va a subir los riesgos y también va a incrementar el costo del seguro. En el caso de los transitorios, lo que nosotros vamos a instalar ahí es un supresor de transitorios que se llama que tienen clamping voltage, que le dan una rebanada al voltaje cuando excede el nivel de voltaje, pero va a estar enfocado sobre todo a la cantidad de energía, en kilojoules o en amperes, kiloamperes, ¿sí? Que son la cantidad de energía que puede liberar el supresor de transitorios. Los supresores de transitorios que tenemos en los multicontactos, pues son más o menos de 9000 kiloamperes, algo así como 240 joules más o menos, ¿sí? Obviamente se compran en Office Depot, son bien baratos y el nivel de protección que nos dan es limitado. Cuando compramos un supresor de transitorios de 100 kiloamperes, es un equipo muy robusto, muy caro y lo vamos a utilizar en sistemas demasiado críticos, muy sensibles como sistemas de UP, de control distribuido. Yo el más grande que llegué a vender lo vendí para la torre de control del puerto de Altamira,
allá en Tamaulipas, necesitaban, imagínense, un supresor de transitorios. Cuando hablamos de los riesgos, los principales riesgos de transitorios van a ser los rayos que caen. Entonces, en el puerto caen muchos rayos, pues porque están en mar abierto. El segundo riesgo son las líneas de distribución, si son demasiado largas, tal cual. La línea de distribución era más o menos de 5 kilómetros, o sea, cualquier rayo que caiga cerca de esos 5 kilómetros, el voltaje inducido se va a ir por la línea. Entonces, otro tema. Y el tercer riesgo, que es muy alto, es que es la cantidad de construcciones más altas de 50 metros alrededor del punto que queremos proteger. Y en la torre de control del puerto, pues el punto más alto eran ellos, y otra vez el nivel de riesgo es muy alto, ¿no? Entonces, tuvieron que comprar un sistema, creo que era de 150 kiloamperes, algo especial, precisamente para proteger todo el equipo de la torre de control, ¿no? Es lo que ocuparíamos como niveles o rangos de limitación de transitorios, ¿no? Excelente, ingeniero. Pues si no hay más preguntas, te queremos agradecer el webinar de esta noche y de manera electrónica, posteriormente te lo haremos llegar. Quisiera compartirte este reconocimiento en donde dice el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, Asociación Civil, Quinto Consejo Directivo 2021-2023, otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Miguel Rosales por su participación como expositor en el Círculo de Estudios mediante el webinar Critical Power de Bender en Hospitales, 16 de agosto de 2022, de las 19 a las 21 horas, duración 2 horas. Firma nuestro presidente del Quinto Consejo, el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter. Ingeniero Miguel, muchísimas gracias por este webinar. Gracias a ustedes, ha sido un placer, un privilegio poder estar con ustedes. Y encantado de veras porque son una asociación muy comprometida. Y por ahí les vamos a dar una sorpresa, van a ver. Perfectísimo. Entonces, a partir de este momento dejamos de grabar.